Shalom, bendiciones, amados, buenas noches, que el Eterno les bendiga grandemente. Por acá el pastor Ever de la comunidad Crecimiento para ti. Hoy estrenamos también programa que ha estado mucho tiempo también en mi corazón. Un programa sobre el crecimiento, educación para crecer. Ayer tuvimos también el primer programa de sanidad, un programa que también va a estar los miércoles. Vamos a estar un miércoles con el programa de sanidad y el siguiente miércoles vamos a estar con el programa de crecimiento. Ayer fue glorioso, una bendición muy grande. La impartición fue maravillosa. El Señor estuvo allí con nosotros para poder bendecir las personas, bendecir las vidas. Y bueno, es un placer poder ejercer pues la actividad propia que el Eterno nos está entregando cada día. Importantísimo lo que el Eterno nos da para hacer, el llamado, el ministerio. Bueno, y estamos ejerciendo esa función. El programa de ayer fue glorioso, haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, la opresión que trae el enemigo, y entonces el Señor nos ayuda. Si no vio esa enseñanza, pues aquí está en el canal, maravilloso. Bueno, bienvenidos los que ya se están conectando. El Señor les bendiga grandemente a todos los que van a ver el video en diferido. Denle me gusta, compártanlo, sobre todo con personas que lo necesitan. La enseñanza de ayer, importante compartirla con personas que sufren de alguna enfermedad, depresión, ansiedad. Y bueno, hoy entonces estrenamos el programa Educación para Crecer. Vamos a hablar sobre eso, sobre educación. Educación para crecer, importantísimo. Bueno, les comento algo a manera personal, para ponerlos en contexto pues, del trabajo que nosotros hacemos. Para este programa, se los digo para que sepan pues que igual como mi esposa, somos licenciados en educación, en mi caso con maestría en gerencia educativa, mi esposa con una maestría en políticas públicas educativas. O sea, hemos tenido 25 años de servicios en la educación, trabajando con niños, trabajando con personas adultas. Formábamos niños, formábamos profesores, teníamos, ¿cómo decir?, a cargo nuestro todas las partes pedagógicas muchas veces y otras actividades que hacíamos a nivel de las escuelas, de los municipios escolares, y muchas veces también lo hicimos a nivel de zona educativa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quiero colocar eso allí. No estoy diciendo eso por eso. Lo estoy diciendo es para que entiendan el programa. O sea, quiere decir que de alguna forma, de alguna manera, pues manejamos el hecho educativo, tanto mi esposa como yo, manejamos el hecho educativo y es nuestra pasión educar, formar, instruir, que mucha falta le hace al pueblo del Eterno y a las personas en manera general. Bueno, bendiciones para todos. Ya se están conectando, que el Señor les bendiga. Bueno, compartan la enseñanza con personas, envíenle mensajitos y para que se puedan conectar. Entonces estamos hablando de esa parte educativa. Manejamos el hecho educativo. Y la educación tiene que ver con algo, perdón, es secuencial, intencional, tiene ese proceso de propósito. Cuando nosotros educamos y vamos a realizar un proceso de educación para crecer, o educación en forma general. Y de hecho, pues muchos de los que nos siguen son profesores, son maestros, saben de lo que estamos hablando, de lo importante de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pues vemos que tenemos que educar para que las personas crezcan. Y cuando se educa, se tiene un proceso intencional con objetivo
secuencial, instructivo, con propósitos, con objetivos. Muchas veces no se tiene ninguno de esos elementos para educar. Dentro del canal Crecimiento para Ti tenemos uno de esos propósitos. Por ejemplo, secuencialmente nosotros hablamos estamos instruyendo sobre Levítico 23, tenemos la fiesta, podemos instruir sobre el Shabbat, o sea, lo que es el Salmo 78, eso lo podemos desglosar un poco más adelante. Pero tenemos procesos sistemáticos, las parashá, estamos hablando a nivel ministerial, pero hay otros a nivel personal, a nivel familiar. Por cierto, mañana vamos a estar con la profeta Patricia, la profeta Mónica, a las 9 de la mañana vamos a estar hablando de educación, crecimiento y familia. Parte de todo esto que estamos trabajando, educación, crecimiento y familia, no se lo pierda porque está relacionado por supuesto a la familia. Y ese crecimiento tiene que ver con familia, tiene que ver con a nivel personal, a nivel profesional, en todos los niveles, en todos los niveles. Entonces, entendiendo eso, y que por muchos años hemos trabajado la parte educativa, formativa, para educar se necesita mucha persistencia, insistencia, es de mucho tiempo, de persistir, de insistir, es de constancia. Mucha gente empieza a educar o a crear un hijo o educar en un área, en un espacio, personas, pero ya cuando se les hace difícil, pues sueltan y no persisten. No, educar necesita persistencia, insistencia, resistencia en muchos casos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer Efesios. ¿Cuál es la base de este programa? Así como ayer la base del programa era en Isaías 53, la base del programa es Efesios 4. Vamos a leer Efesios 4, vamos a ver hasta dónde nos lleva el tiempo y hasta dónde podemos cubrir. Apenas es el primer programa, hay mucho que cubrir, pero vamos a ver hasta dónde nos llega y hasta dónde podemos llevar ese abreboca. Dice Efesios 4, yo pues preso en el Señor os ruego. Hubo una pequeña falla del internet, pero aquí estamos otra vez. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Dice, pero, a cada uno de nosotros fue dada una gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Dios es uno, el Espíritu es uno, hay un ejag, hay una unidad. Pero cuando Él se va a referir a nosotros, oye, Él da, a cada uno le da una gracia. En nosotros hay diversidad, en la unidad hay diversidad de dones. Dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino también que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, cuando él explica esta parte, está hablando de Yeshua, de su muerte, de su resurrección. O sea, está explicando ese proceso. Miren lo importante. O sea, habla de su muerte, subió, bajó, resucitó. O sea, todo el proceso que él hizo y que él vivió. Para explicar y para decir esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los ministerios que cada uno tiene y que por la gracia del Eterno nos entrega. Entonces, en ese proceso, toda esa gloria y toda esa muerte y resurrección y la unidad del Ejag, del Eterno, Él dice, voy a constituir apóstoles, profetas, maestros, pastores. Toda esa gloria para Él poder constituir estos ministerios,
y poder darlo a un grupo de personas, a una quejila, para poderlos hacerlos crecer y para poder hacerlos madurar, para poder hacer un trabajo con ellos. Imagínese usted. A fin, ¿para qué hizo eso? ¿Para qué está el apóstol, el profeta? ¿Qué, cuando uno está funcionando ahorita aquí como maestro o el apóstol que sale en la tarde, en la noche, la profeta? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el propósito? Cuando se educa, se tiene un fin. No es esporádico o sesgado. No. Cuando se educa hay un propósito, hay un fin. Algo tiene un propósito, tiene un fin. Tú empiezas a estudiar en la universidad y tienes un fin, graduarte de abogado, de ingeniero. Comienzas en primer grado y el fin es que termines la primaria. Comienzas en el bachillerato, en el high school o como se llame en otra parte. Preparatoria también lo llaman. Tienes un principio y un fin, todo tiene un propósito. Entonces, esa educación tiene un fin. A fin, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Perfeccionarte. Oye, para que crezcas, para que te perfecciones. De perfeccionar no es nada fácil. O sea, mira, acción de profeta, de apóstol, de maestro, uno en la mañana, en la noche, en la tarde, ahora por las redes sociales, en las iglesias, en las quejilá, en las congregaciones, haciendo, insistiendo, persistiendo. ¿Con qué propósito? Perfeccionar. Perfeccionar muchas veces a una persona que no quiere ser perfeccionada, que es terca, que es testaruda, que es como un caballo, que es como un mulo, que lo refuta todo. Y por eso es que no avanza, porque mientras tú más refutas y más no permites el crecimiento, el desarrollo que lo va a dar ese sistema que el Señor hizo, pues te quedas niño. Nosotros tenemos un nieto hermoso. Y él dice contrario todo lo que nosotros le decimos. Todo. Él siempre lleva la contraria, pero después lo hace. Pero en el primer momento él te dice lo contrario. Si tú le dices rojo, él dice negro. Enseguida negro. Así somos nosotros como niños. Tenemos una capacidad de decir lo contrario. ¿Y sabe qué es difícil? Perfeccionar, como dice el Señor en su escritura, aquellos que tú le extendí, dice, le extendí la mano todo el tiempo a un pueblo rebelde y contradictor. Difícil entrenar, formar, educar. Difícil pasar un pueblo a una tierra prometida que era rebelde y contradictor. O sea, Dios dice una cosa, ellos decían otra. Eso es complejo. Entonces, miren, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué hay que perfeccionarlos? Porque están perfectos. Porque estamos perfectos. No. Así que los que se creen que están perfectos, bueno, noticia, no. Aquí nadie está perfecto. Precisamente te tienen que perfeccionar. Y para hacerte perfeccionar tienes que crecer. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nada más. O sea, esa pelucita, como decimos aquí. Llegar a la plenitud de la medida de Cristo. Tamaño trabajo tienen los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Y de paso, con un pueblo rebelde y contradictor. No la tenemos fácil. No es sencillo. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, cuando llegamos a la plenitud de Cristo ya no somos niños fluctuantes, o por lo menos vamos en ese proceso.
¿Por qué? Porque hay estratagemas, engaños, mentiras del enemigo. Entonces, un niño fluctuante es una víctima. Y si tú no creces, pues vas a ser un niño fluctuante, no una persona crecida. Un niño siempre será fluctuante. ¿Qué es fluctuante? Que cambia. Hoy quiere rojo, mañana azul, mañana verde. Hoy le gusta una cosa, mañana le gusta otra. Hoy le dice que mira ese pastor cómo enseña tremendo. Y ya mañana dice, no, a mí no me gusta cómo enseña porque ya me tocó fibras que no quiero. Entonces mejor me voy para que la profeta la otra. Entonces cuando la profeta la otra te dice otra cosa, entonces ya no. Entonces eres un fluctuante. ¿Y por qué fluctúa? Porque eres un niño, porque no le has permitido al Eterno y a los ministerios que te formen, que te instruyan y que te eduquen y que te hagan crecer. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos, que siguiendo la cabeza en amor a Yeshua, crezcamos. ¿Qué hay que hacer? Crecer. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento, se va edificando con las coyunturas, con la actividad propia de cada quien. Yo tengo una actividad propia, una identidad propia, usted tiene la suya. Usted hace sus cosas con su identidad propia, con la actividad propia. Usted es un miembro, usted tiene una actividad propia. Entonces cada quien se va creciendo. Dice que se va edificando y va recibiendo su crecimiento. Usted ve a un niño y lo deja de ver y llega adolescente y usted, el que está cerca no lo observa tan rápido, pero el que está lejos y lo ve después, 2, 3, 4, 5 años después, lo ve crecido y dice, oye, wow, ya creció, ya es un hombre, ya, porque lo dejaste de ver, porque esa persona fue recibiendo su crecimiento. Va creciendo normal, en su cuerpo está funcionando la hormona de crecimiento y llega a altura, se hace hombre. Entonces se va recibiendo un crecimiento. Eso es lo que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Pero ¿por qué debemos crecer? Por esto. ¿Y por qué debemos crecer? Porque el crecimiento no es una opción. Tú no puedes decir, bueno, yo voy a decidir crecer o no crecer. No, el crecimiento no es una opción. El crecimiento es una obligación natural. Como esta plantica que tengo aquí como utilería profética. Ella va creciendo, tiene su agüita, tiene su matero. Esto es lo que el Señor dice. Nosotros somos esto como una planta. Esta plantita que está aquí. Ella no dice, no, yo no quiero crecer, yo me voy a... No, si se le echa agüita, el mismo sistema que tiene sus características, ella va hacia arriba. ¿Me explico? Ella va hacia arriba. El crecimiento no es una opción. El crecimiento es una obligación natural. Estamos obligados a crecer. Si usted ve a un niño y pasa un tiempo y no crece, inmediatamente se prenden las alarmas y va al médico y dice algo pasa con la hormona del crecimiento. Pero si usted lo va bien, va creciendo, pues usted está tranquilo. ¿Quién ve a un niño que tiene 5 y llega a 10 y sigue igual de pequeño? Hay un problema. O usted va a decir, no pasa nada. Sus ojos están esperando el crecimiento. Porque es natural. El problema es que a nivel espiritual, eso es a nivel físico, pero a nivel espiritual y a nivel emocional, tenemos niños que la gente no se da cuenta que no está creciendo. Lo ven normal, lo ven natural y la gente sabe que hay un problema, pero no recurre, no observa. Tienes que ser muy observador del crecimiento. ¿Me explico? Y por eso es que tenemos que educar, porque hay muchos problemas al no crecer. Entonces, vamos a ver algunos elementos por aquí. Crecer te llevará
¿Por qué yo debo crecer? Porque crecer, madurar, y cuando hablo crecer, está pegada, pero son casi, casi son una sola, crecer y madurar, crecer, crecimiento y madurez. El crecimiento y la madurez te llevará a la independencia. Si tú creces, si tú maduras, aunque estás dentro de un cuerpo, pero vas a crecer ¿por qué vas a ser independiente? Porque tienes una actividad propia, porque eres una persona, porque tienes proyectos, porque tienes visiones. Pero entonces el crecimiento te va a llevar a ser independiente. Y cuando digo independiente no estoy hablando de rebeldía, me independizo de aquí, no. Que estoy hablando de independiente es de autónomo, de que eres capaz de ser proactivo, activo y funcional. A eso me refiero con independiente. Y ese crecer te va a llevar a la independencia familiar, laboral, personal. Vas a desarrollar procesos en ti personales, laborales, familiares, ministeriales, a través de tu identidad propia, a través de tu actividad propia, procesado y catapultado por unos ministerios que te van a ayudar a crecer, a madurar, y que el propósito como padres espirituales es ver a aquellos hijos conquistando todo lo que tienen que conquistar, y nosotros nos quedamos sentaditos observando todo el triunfo que tienen adelante, como un padre ve a sus hijos. Eso es el crecimiento. Y la independencia te llevará a desarrollar todo el potencial que tienes. Ser independiente te va a llevar a desarrollar todo ese potencial, a saber entender las mentiras, los engaños, como dice la Escritura. El engaño, la mentira. Ya no vas a ser un niño fluctuante. Eres una persona con un desarrollo. Estás desarrollado, procesado, instruido, capacitado, con propósitos, con objetivos. La falta de crecimiento y de madurez, al contrario, te hace dependiente. Este programa va a ayudar a crecer para generar personas independientes, maduras, formadas con propósito, y romper aquellos que son dependientes de, necesitan muletas para vivir y muletas para caminar. Entonces hay un desarrollo de romper la dependencia. Cuando tú ayudas a crecer, a madurar, a hacer madurar, a desarrollar personas, esas personas van a ser independientes, pero también rompes la dependencia en otros. Si se dejan ayudar, si se dejan dirigir, guiar. La dependencia, cuando una persona es dependiente, la dependencia te anula, te castra, eres improductivo. Por falta de crecimiento, por falta de madurez te haces dependiente. Esa dependencia te va a anular, esa dependencia te va a castrar. No te vas a dejar ser productivo, vas a ser improductivo porque estás castrado. Estás dependiente de otra persona para todo. Creció, pero no se formó, no creció, no maduró. Entonces, desarrollamos ese proceso allí de formar gente madura, crecida, independiente, funcional, proactiva. ¿Cómo se mide un crecimiento sano? Vamos a ver esto. ¿Cómo podemos medir un crecimiento sano? Madurez, adultez y una persona que genera una proactividad funcional. Tiene madurez. ¿Cómo sé yo que está creciendo sano? Porque tiene madurez, porque tiene por Jesús, adultez. Personas que son de 40, 50, mire, lo que menos muestran es adultez. Es adulto. No es un niño.
Un crecimiento sano va a reflejar qué elementos: madurez, adultez y proactividad funcional. Es proactivo, es funcional, funciona, crece, madura. Por el contrario, es la inmadurez, es la niñez, y otro elemento es que hay una independencia de autosostenimiento. Es independiente, pero se autosostiene, empieza a trabajar, empieza a crecer, perdón, empieza a ser productivo. Es más, bendice a sus padres, bendice la casa, bendice la familia, crece. Entonces, si no, hay una disfuncionalidad dependiente. Es disfuncional, o sea, no funciona. Tiene una disfuncionalidad dependiente. Y eso le pasa mucho, en la mayoría de los casos, a los hombres. Porque nosotros los hombres despertamos, mire, yo quisiera a veces ver los jóvenes, que los jóvenes buscan conexiones con otros jóvenes y deberían buscar conexiones con una persona de 40, de 50 para que le pase la visión que tienen. Porque cuando ya uno tiene una experiencia, uno puede darle esa visión a esos jóvenes, entregarle una visión para que sean funcionales. ¿Saben por qué? Porque como el tiempo es muy volátil, muy rápido, cuando se llega a 20, 30 años ya es muy tarde. Muchas veces nosotros los hombres despertamos, venimos a despertar. En ese sentido, la mujer despierta más rápido, es más proactiva, más rápida, empieza a trabajar, hacer las cosas más rápidas. El hombre es más lento en ese sentido. Y cuando viene a ver, empieza a despertar a los 25, a los 30. Ya es muy tarde. A los 30 años, si tú despiertas a los 25, a los 28, a los 30, ¿qué le pasa a la mayoría? Muy pocos despiertan 25, 15. Cuando ya se dan cuenta, ya tienen 30 años, y ya con 30 años perdiste mucho tiempo de despertar. Y eso le pasa a la mayoría de los hombres. Cuando ya entienden algo de la vida, hey, mira esto, no, ya perdiste. ya perdiste mucho tiempo. Entonces, tu madre, tu padre empieza a despertar ese muchacho a los 15, 16, 17. Entonces, siempre hay gente que va desarrollando madurez y formación y crecimiento muchas veces más rápido. A veces las situaciones adversas que vivimos generan más proactividad que a veces cuando nos ponen todo muy fácil. Eso pasa. Entonces, ¿cómo se mide el crecimiento? ¿Cuáles son esos elementos? Madurez, adultez, proactividad, funcional, que funcione. Pero ¿cómo se mide? Madurez es aceptación de responsabilidades. Mire, si usted quiere saber si una persona es adulta, si está madura y está crecida, mire qué responsabilidades asume y toma. Si esa persona no le gusta aceptar ninguna responsabilidad, no es responsable de la esposa ni del esposo, no es responsable de la casa, no es de lo que le toca, no es responsable de eso, evade, es un evasor. Ahí no hay crecimiento, eso es un niño, aunque tenga 40, 50 y 60. Evade los problemas, evade las responsabilidades. Mire, eso pasa con nosotros. Yo le cuento algo. En el caso de mi familia, fue muy difícil, pues, nuestra formación, nuestro crecimiento, muchas necesidades. En mi casa se levantó mi hermano Luis Emilio Rivero. Él tuvo que madurar y crecer muy temprano, porque a los 15 años él tuvo que ayudar a mi mamá, ayudarnos a nosotros. O sea, que él asumió una responsabilidad de hombre con apenas 15, 14, 16 años. Y empezó a ayudarnos a nosotros, aún a mi papá, a mi mamá, y prácticamente nos crió a nosotros. O sea, pero él asumió. Si yo tenía 10, él tenía 16, algo así. Llevamos 6, 7 años. Pero tuvo que asumir una responsabilidad de hombre a los 15, 16 años. Tomando una familia, empezar a trabajar, empezar a la madurez, al crecimiento. Eso pasa. Como hay otros que jamás de los jamases van a despertar y se van a ir de esta tierra
como un adolescente eterno, sin madurez, sin crecimiento, sin haber aceptado una responsabilidad en su vida nunca. Él vino fue de turista a este mundo. Y eso hay que enseñarlo y quebrarlo y educar y formar. Hay que educar. Hay varios elementos, elementos de metáfora, elementos de crecimiento, y el Señor nos da unas metáforas. Por ejemplo, en la parte de la agricultura, como le mostré aquí, la plantita. Primero, en la agricultura se siembra la semilla, pero tiene elementos para que se crezca, como la tierra, el sol, el agua. Debes cuidarla, debes velar, debes abonarla, tienes que velar por las plagas, por el saltón, por el reventón, por el reventón, no, por el revoltón. Están las plagas, está que se planta, está que se riega, para que esa metáfora está allí en la escritura, ya la vamos a ver, para regar, para sembrar, para cuidar. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona, es un proceso como una planta que se debe regar, que se debe confrontar, que se debe sembrar, como una semilla que se cuida, un padre, una madre que tiene unos hijos, irlos formando, irlos educando, asumir responsabilidades, a la proyección donde van. ¿Qué haces tú, por ejemplo, con un muchacho de 15, 16, 17, 18 años? Que no asume nada. Proyéctale, tienes que hacerle un proyecto de vida para que asuma responsabilidades. Hazle un ejercicio, dile, si tú te casaras hoy, ¿dónde vivirías y con qué comerías con tu esposa? Tiene 17, 16. Siéntate con él. Si tú te casas hoy, si tú hoy es el matrimonio, tienes 17, está tu esposa, ¿con qué comerías? ¿En dónde trabajarías? ¿En qué casa vivirías? ¿Cuánto ganas en ese trabajo? ¿Qué pasa si sale embarazada? ¿Cómo vas a mantener el niño? ¿Cómo vas a organizar el tiempo para cuidarlo con ella, con él? ¿Qué va a pasar si los dos van a trabajar? ¿Qué va a pasar si tienes que pagar a una persona que te lo cuide? Ponlo a resolver en el simulador de las responsabilidades. Tú tienes que hacer un simulador de las responsabilidades. Los pilotos, en el entrenamiento, ellos no le dan un avión de una vez y le dicen, móntese aquí que vamos a volar. No, lo primero que hacen es que lo meten en un simulador y hacen que se estrelle 1000 veces en el simulador. Y se estrellan y van en el simulador y le dan todas las coordenadas. Pero como está aprendiendo, estrella el avión. Pero el avión hay que estrellarlo en el simulador. Entonces, tú puedes entrenar, regar, darle agua, ayudarlo, formarlo, educarlo, siéntalo, mételo en un simulador de responsabilidades. Mira qué pasa si te casas, qué pasa si sale embarazada, con qué vas a mantener el niño, con qué vas a pagar la clínica, con qué vas a pagar el hospital. No lo vas a una clínica, lo vas a llevar a un hospital. ¿Con qué pagarías el kit que te piden? No, me lo va a dar mi mamá y mi papá. ¿Sí? Y todo eso tiene que ver con el crecimiento y la formación. Y por no hacer esto, entonces las personas crecen creyendo que los demás tienen que asumir sus responsabilidades. Porque no se educa para que crezca y para que se forme y para que se entrene, para que vaya a enfrentar una vida como tiene que ser. Entonces hay personas que desde niños ya vienen crecidos, otros no. Como el caso de mi hermano. Vino crecido de una vez, asumió hombría con 15, con 14 años. Y asumió una familia y después se casó y asumió la de él. Y nos ayudó a todos. O sea, una capacidad que uno queda asombrado. ¿Cómo una persona puede venir con esas capacidades de liderazgo, de madurez, de crecimiento con apenas 14, 15, 16?
Y hay otros que van a tener 60 y nunca van a despertar. Van a estar dormidos todo el tiempo. Porque nadie les dio electroshock para que se despertaran y asumieran responsabilidades. Otra forma es verlo como el cuerpo. El cuerpo es engendrado, está el espermatozoide, está el óvulo, luego se forma el cuerpo, los huesos, los ligamentos, las coyunturas, las articulaciones, los miembros, entonces los dedos, el miembro, el ojo, los oídos, cada cosa tiene su función. Y eso es un proceso de crecimiento en todo el cuerpo. Entonces es lo mismo. La persona va creciendo, tiene coordinación. Entonces uno, por ejemplo, en educación, el niño le va haciendo actividades porque tiene que tener coordinación óculo-manual, óculo-podal, las manos, los pies, para la izquierda, la derecha, el norte, el sur, el este, el oeste, los 4 puntos cardinales, qué tipo, si se orienta o no se orienta, todo eso tiene que ver con educación. Oye, o el profesor de educación física le dice a la izquierda, van a la derecha. Usted no ve que hay unos juegos allí en los videos que empiezan izquierda, derecha, es un juego y se equivoca. Entonces la coordinación está mal. Si hay coordinación con el ojo y la mano, si le lanzan una pelota y la agarra, entonces tiene coordinación ojo-mano, ojo-pie. En el fútbol hay coordinación óculo-podal, óculo-pie. Si va a jugar baloncesto o fútbol, voleibol, es mano-ojo. Y todo eso tiene que ver con educación, con crecimiento, con formación. Entonces esas cosas se llevan a nivel de responsabilidad. No, hay gente que no coordina con nada. Hay gente que no coordina, que no va a coordinar con nada. Entonces, el cuerpo, una planta, son procesos que el Señor nos está instruyendo. Tenemos que ayudar a educar, a persistir, a insistir, a ver que hay un problema. Tú no lo quieres ver. Si ya ese adolescente o esa persona ya tiene 18, 20 y sigue en esa inmadurez y sigue dependiente y tú le estás entregando todo, tú no quieres ver que no está creciendo. Tú no te puedes sentar y educar y decir, ven acá, tú tienes que trabajar. Pero si tú no regaste, si tenías que venir regando, abonando, para que la planta crezca, para que el Señor haga su trabajo, porque el crecimiento lo da el Eterno, pero Él nos da unos elementos para poder hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona no crece, no madura, es irresponsable? Donde se pare, por ejemplo, si va a un trabajo, ¿cómo se le da un trabajo? En la medida que se le van entregando responsabilidades, los jefes pueden entregarle mayor sueldo, mayor jerarquía dentro de una empresa. Cuando estás en una empresa y tú no haces nada de lo que tienes que hacer, no te van a promocionar. Eso también pasa en las iglesias. Hay personas que son niños, entonces van a un ministerio y cuando vienes a ver están atacando al profeta, al ministro, empiezan a hablar por redes, por no sé qué, por no sé dónde. Eso es un niño. Entonces, el niño, hay 3 ámbitos donde tú tienes que crecer y donde tienes que crecer con las relaciones interpersonales. El crecimiento se da con relación con personas. ¿Dónde tú vas a demostrar que estás crecido, maduro, niño? En la relación con personas. El problema de este tiempo es lo virtual. El problema es lo virtual. Pero el problema es cuando te relacionas con personas, ahí vienen las chispas y eso tiene que ver con crecimiento. ¿Dónde te relacionas con personas? Trabajo, familia, quejilá. Son 3 áreas, siempre lo he dicho. Trabajo, familia, quejilá. En las quejilá se forman unas. Y vienen los profetas y vienen miembros o pastores. Dios los guarde y los ampare. Porque vienen niños y hay que educarlos y formarlos. Y esos niños atacan, y esos niños hablan, y esos niños juzgan, y esos niños condenan. Y cuando vas a un trabajo, entonces llegas, como eres niño, el jefe te dice algo, y yo no voy a hacer eso porque que se cree el jefe, y taca, 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 porque eres un niño, no has crecido, no has madurado.
¿Y qué pasó? ¿Cuántos días duraste en el trabajo? 3. ¿Y cuántos días duraste con la...? No, porque yo quiero que me forme la profeta o el apóstol tal. Me voy para allá porque eso es maravilloso. Porque lo ves en el video y qué maravilloso. Pero cuando estás en la relación interpersonal y te aprieta esa profeta, te aprieta las tuercas, sales hablando pistoladas en redes. O sales hablando pistoladas del jefe y duras 3 días en el trabajo. Y si es en el hogar, entonces te rebeldizas contra tus padres, contra la autoridad, porque eres un niño, no has crecido, no has madurado, no tienes crecimiento porque no te han echado agüita, no te ha dado el sol, no te han puesto en un lugar adecuado, no te hablan porque a las plantas también se les habla, se les dice cómo estás bonita. Entonces nadie te ha hablado. Necesitas crecer, necesitas madurar. Si tú vas a una quejila y das problemas, eres un niño. Si tú vas a un trabajo y das problemas, eres un niño. Y si tú das problemas en la casa, eres un niño. Tienes que crecer y tienes que madurar para que te desarrolles en todos los ámbitos y en todas las áreas. Para que seas productivo, proactivo. Y si eso no está en la visión de personas que tú tienes alrededor, ayúdalos a crecer, pero hay que confrontarlos y formarlos y educarlos. Y eso es persistente y persistente y persistente y persistente. Esto que yo estoy hablando hoy aquí no lo va a conseguir usted mucho por ningún otro lado. Es más, no es fácil entender esto, porque no lo quiero escuchar o muchas veces mejor no me meto allí, porque no quiero crecer y no quiero madurar. Pero esto es necesario. Mire, esta enseñanza, si alguien tiene que escucharla 100 veces, mínimo, y las que vienen. Porque la educación no es de un día. La educación, para tú educarte, empiezas en preescolar y dura hasta la universidad. Estamos hablando de 14, para que a ti te den un simple título que muchas veces no te sirve para nada, muchas veces. ¿Sabes cuánto tienes tú que pasar atrás de ese título? Mínimo entre 15 y 16 años. Entre 15 y 16 años para tu título de pregrado. Y con uno de posgrado son 16, son 18 años. ¿Usted sabe lo que es empezar en preescolar? 2, 3 de preescolar ahora. 6 de primaria son 9. 5 de bachillerato son 14. 4 de pregrado o de pregrado, 4 o 5 son 19, 20. 2 de posgrado son 21. Son demasiados años para que te den un título de formación y de educación. Y a la hora del crecimiento espiritual y emocional, no lees un libro de 2 páginas porque te duermes. Y cuando vas al trabajo, problemas en el trabajo. Y en la casa, problemas en la casa. Y en las quejilá, problemas en la quejilá. Porque eres un niño infuncional en todas tus relaciones interpersonales. Y Dios libre si te casas. Porque las relaciones familiares y matrimoniales, tu matrimonio dura poquito tiempo y al tiempo te divorcias, porque el problema es que no estabas apto para una relación tan profunda como el matrimonio, porque eras un niño infuncional. No habías crecido, no habías madurado. Y qué esperanza que ibas a aceptar responsabilidades. Cuando tu esposa te dijera, mira, es esto, no, tú no vas a aceptar eso. ¿Por qué? Porque la madurez se mide con aceptación de responsabilidades. Hay personas que yo conozco que no se han casado y no se van a casar. ¿Saben por qué? Simplemente porque no tienen ninguna característica de asumir un hogar y una responsabilidad tan seria como un hogar. ¿Qué le parece el primer capítulo? Este es el primer capítulo de la película. Primera de Corintios 3.
manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, sino como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjense, Pablo le dice, ustedes son unos niños, les tengo que dar lechita, porque no erais capaces, y es que no sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo, no sois ciertamente carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, porque cada uno tiene su actividad propia. Nadie tiene aquí el panorama completo, el diseño en general con diferentes personas. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién plantó? Dice, yo planté, él hizo un trabajo, él plantó, pero Apolo vino y regó, y el crecimiento lo dio Dios. Entonces, pero sí hay un trabajo de quien planta, sí hay un trabajo de quien riega. Dios da el crecimiento, pero hay alguien que tiene que plantar y alguien tiene que regar. Alguien plantó esto. Y alguien ahora le puso tierrita y le echó agüita. Y el crecimiento, ¿quién se le da a esta planta? La genética que Dios le dio como planta, Dios se la da. Hay algo que yo no puedo hacer, es que crezca. Pero sí puedo plantarla y regarla. ¿Me explico? Entonces dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Pero tienes que ponerte en todo el ambiente para crecer y tú asumir el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, a él pasa a otra metáfora que lo podemos explicar después. De la planta pasa al edificio. Entonces, allí vemos cómo el Señor habla del crecimiento, de la madurez. Fíjense que en Eclesiastés, por ejemplo, en Eclesiastés dice que así como tú no sabes cómo los huesos crecen, o sea, la persona es engendrada, pero empieza a crecer, ¿y cómo crecen esos huesos allí? Y se forma el feto y luego el embrión, el feto, hasta que se vuelve niño con la semana y crecieron los huesos. ¿Y quién dio ese crecimiento? Hay cosas que crecen naturalmente y hay personas que no se dejan desarrollar ese crecimiento. Tenemos que exponernos a la palabra, dejar que la palabra haga el crecimiento y nosotros velar porque las personas hagan el crecimiento y la madurez, estar en todo el ambiente del eterno, sea como una planta, sea como un cuerpo, sea como ligamento, funcional dentro de la familia. No se pueden seguir criando hijos disfuncionales, personas que llegan a una edad sin una capacidad por ningún lado de asumir una responsabilidad. Tenemos que terminar con eso. Por eso este programa se llama Educación para Crecer. Educarnos, formarnos para que podamos crecer, para que se cumpla Efesios 4:11 en nuestra vida. Entonces, voy a cerrar con esta palabra, fíjese, Marcos 4. Bueno, gracias a todos los que se han conectado. Siempre me gusta saludarles. Está Zuleni, la profeta Patricia, no veo otras personas, pero ahí están en la cantidad que está ahí en el video. Y gracias por estar allí. Bueno, compártanlo como siempre les digo. Y pueden formar, educar. Esto hay que tomar nota, esto hay que persistir en la formación y en la educación de las personas. Y la educación es persistencia, con propósitos, con objetivos claros. Yo generalmente cuando di primaria,
di muchos sexto grado y no me dejaba nunca de dar proyectos de vida. Hacíamos unos proyectos de vida espectaculares, maravillosos, donde proyectábamos a los niños que los mismos adultos quedaban maravillados porque había que darle a ese niño un proyecto de vida. Sin proyecto de vida no hay crecimiento. Tiene que marcarle un proyecto de vida. Mire, ¿sabe qué es triste? Un adolescente que llega al bachillerato y ¿qué vas a estudiar? No sé. Mire, ya desde primaria el niño debe saber cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, para que haga un proyecto de vida, porque eso es parte de su crecimiento. Si se espera llegar cuando ya va a estar en la puerta de la universidad, todavía no sabe qué es lo que quiere y qué es lo que va a estudiar. ¿Usted se imagina eso? Eso es falta de trabajo, de regar, de sembrar, de plantar, de crecer, de desarrollar. Eso es falta de trabajo paterno. Eso se hace con tiempo, eso se hace con proyecto de siéntate, vamos a hacer un proyecto de vida. ¿Qué quieres ser? No sé qué quiero ser. Bueno, entonces escribe 3, 4, 5, las posibles que tú quieres ser. No quiero ser ingeniero, quiero ser médico. Ajá, de esas 3, de esas 4, ¿cuál es la que más te gusta? Entonces tú empiezas desde primaria a poner la semilla, buscando el talento y la proyección de desarrollo que esa persona tiene. Termino con este texto, esta primera parte. El reino del Eterno, dice Marcos 4, 26, decía además Yeshua, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de día y de noche, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en las espigas, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Se refiere a nosotros. Se refiere a recogernos a nosotros. Pero utiliza una metáfora de una siembra y se aplica a la siembra de nosotros, que Él nos recoge, como se aplica al crecimiento. Entonces dice que de suyo lleva la fruta, primero hierba, luego espiga, luego grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, hay gente que no echa ni la hierba, ni las flores, ni la espiga, y uno está esperando el fruto. Uno está esperando el fruto y no da. Uno está esperando que asuma responsabilidad, uno está esperando que asuma el rol en la casa, en el hogar, de hombre o de hermano mayor. Uno está esperando que se casó, que fue a vivir en una casa, que asumió una autoridad, un gobierno. No hay esperanza de eso. Entonces el Señor dice en su palabra, como decíamos en estos días en la enseñanza, que Dios dice, en ti serán benditas todas las familias. Pero es que si no creas tu familia, ¿cómo va a posar la bendición de en ti serán benditas las familias si tú estás bajo la tutela de tus padres, en la casa, en el hogar, subyugado con una autoridad o queriendo robarle la autoridad a tu padre? O tu padre te subyuga o tú le robas la autoridad a tu padre. Cuando hay falta de crecimiento y no queremos asumir lo que tenemos que ir a hacer como hombres y mujeres, o tu padre te subyuga a ti, o tú quieres robar la autoridad de tu padre, porque no hay crecimiento. ¿Cuántas cosas? Miren, el Señor va viendo los crecimientos y los corazones. Miren, no es lo mismo el corazón de Saúl que el corazón de David. Muy distinto cuando Dios escoge el crecimiento, la formación, la capacidad que tenía David por su pueblo. Eso se lo puedo ampliar más adelante de este tipo de crecimiento, pero se lo adelanto. Miren, no es lo mismo Jacob que Saúl. Desde el vientre el Señor dice, a Jacob amé, a Saúl aborrecí. Ya él sabía el crecimiento de ellos. Esaú despreció primogenitura. Mire, ¿qué hubiese hecho Esaú peleando con el ángel? ¿Usted cree que hubiera resistido? Se va. Jacob
se agarró y dijo, no te suelto. Mire la madurez, el crecimiento. El que es crecido y maduro se agarra, se toma de la palabra y dice, no te suelto hasta que me bendigas. No suelto el llamado, no suelto el crecimiento, no suelto la madurez o fui hijo, el hijo mayor, el primogénito. Agarro mi responsabilidad, soy el esposo, soy la autoridad, soy la cabeza. No te suelto, no suelto mi responsabilidad hasta que me bendiga. Esaú lo hubiera soltado a la medianoche. Dice que hasta el alba, aguante hasta el alba. Esaú, no, a la medianoche lo hubiera soltado. Dice, no, quédate, no me bendigas nada. Y casos como eso le puedo explicar muchos. Es un abreboca. Las personas crecidas, maduras, funcionales, se agarran con el ángel y no lo dejan ir y pelean con él hasta el alba. Y conquistan la bendición del ángel. Esos son los maduros, esos son los crecidos, esos son los formados, esos son los que han crecido, esos son los que le han regado la planta, esos son los que han dado espiga, eso fue lo que echaron el grano, eso fue lo que echaron la espiga, el grano en la espiga y luego madurez y ¡plum! Brotó el fruto. Esos somos usted y yo. Que el Señor los bendiga, los guarde, les dé crecimiento, que sean una planta, que sean un cuerpo, que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana con los programas que el Señor nos está entregando y el crecimiento y la madurez y el entendimiento para todos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Compártalo, envíeselo a todo el mundo para que todo el mundo crezca y madure y sea confrontado y educado e instruido. Amén, 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 amén.